Bienvenidos a Fiscalía para Todos Televisión, los saludamos desde nuestra sede central en Bogotá. Javier Romero y quien les habla, Carolina Rivera, les informaremos las principales noticias que se han generado en la última semana. Hoy tenemos más consejos para evitar ser víctima de la extorsión y les hablaremos de una de las modalidades que más se denuncia, la extorsión personal. Por ahora vamos con los titulares. En nuestra sección Escuche y Vea para que no se le olvide, les hablaremos de la modalidad de extorsión que más se presenta, la personal. Corrupción en el sector educativo y desvío de los recursos de la niñez, otro frente de acción del plan Bolsillos de Cristal. Se fortalecen las unidades para la investigación contra la corrupción a nivel nacional. Y en esto le interesa, conozca el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¡Comenzamos! Iniciamos Fiscalía para Todos hablando de extorsión. En todas nuestras emisiones les contaremos detalles sobre las modalidades más frecuentes para que no caigan en ellas. Hoy en nuestra sección Escucha y Vea para que no se le olvide tenemos la extorsión personal. Conózcala y no sea víctima de las redes dedicadas a este delito. El 55% de las denuncias que se han recibido este año por extorsión están relacionadas con la modalidad personal. Las víctimas son comerciantes, propietarios de fincas, transportadores, profesores y hasta médicos. ¿Cómo operan los delincuentes? Escuche y vea para que no se le olvide. Un grupo de personas haciéndose pasar por grandes organizaciones criminales llegan a su lugar de comercio, a sus fincas, a su sitio de transporte, a exigirle una serie de dineros con el fin de dejarlos trabajar. ¿Qué hemos descubierto en esta modalidad de extorsión? Que no son esas organizaciones criminales, sino son delincuencia común. La invitación de las autoridades es a denunciar, un llamado que hacen también varios de los afectados. Que las personas que de una u otra manera puedan sentir esa intimidación por algún tipo de delito extorsivo en el que de pronto se vean inmersos, tengan la tranquilidad de denunciarlo. Lo mejor que puede suceder en estos momentos es denunciar, que no exista ese temor. Si usted o un conocido es víctima de la extorsión, reporte su caso en a denunciar en www.fiscalía.gov.co o llame a las líneas 147 del Gaula Militar, 165 de la Policía Nacional o 122 de la Fiscalía. Somos la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. El plan Bolsillos de Cristal de lucha contra la corrupción avanza. Todas las semanas hay resultados importantes en diferentes escenarios, Carolina. Por ejemplo, Javier, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las afectaciones a los programas educativos y dirigidos a la niñez son uno de los 5 sectores con más irregularidades y defraudaciones al Estado. Y en el siguiente informe sabrán por qué. Veamos. Las investigaciones impulsadas a través del Plan Bolsillos de Cristal evidencian que el desfalco de los recursos destinados a la primera infancia, a los programas de alimentación escolar y a la educación ocupan el 5º lugar en hechos de corrupción que desangran el país. En primer lugar está el sector de infraestructura y obras públicas y civiles, con casos como los sobornos de Odebrecht o el carrusel de la contratación en Bogotá. En segundo puesto están las irregularidades en la administración de justicia que han permitido la judicialización de magistrados, jueces, fiscales y otros servidores públicos. El tercer lugar lo ocupa el sector de la salud, que afecta a la oportuna y efectiva prestación del servicio a usuarios y pacientes. Y en cuarto puesto se ubican las inconsistencias en el manejo de dineros producto de impuestos, como el caso en el que se investiga a la alcaldesa de Armenia. Con el fenómeno de la corrupción se han desviado o apropiado los recursos de la educación y a la fecha la Fiscalía tiene 27 investigaciones priorizadas en las que ha judicializado a 55 personas por irregularidades en contratación para desarrollar programas educativos o mejoras en infraestructura, entre otras.
En el top 3 de los casos relevantes de este balance está, en primer lugar, los megacolegios en La Guajira, donde presuntamente en el año 2009 se desviaron recursos por 25.000 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de 42 escuelas y colegios. La Fiscalía investiga a 9 personas, entre ellas el exgobernador del departamento, Jorge Pérez Bernier. El segundo caso son los lamentables hechos de corrupción que afectan a la niñez, sobre todo de poblaciones vulnerables, como los relacionados con el Plan de Alimentación Escolar PAE, cuyas investigaciones se extienden ya a 11 departamentos del territorio nacional. Norte de Santander y Santander encabezan la lista con defraudaciones que ascienden a más de 3.600 millones y 2.100 millones de pesos respectivamente. También en La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Amazonas y en la capital del país. La Fiscalía ha logrado revelar las graves inconsistencias en el manejo del PAE, con las cuales el detrimento supera los 16.000 millones de pesos. El resultado más reciente por las investigaciones del PAE se produjo precisamente en Santander, donde el contratista Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila, Cielo González, aceptó 4 delitos por corrupción y fue asegurado. El procesado incurrió en una defraudación de más de 2.280 millones de pesos durante el año 2016 en un contrato suscrito con la Gobernación de Santander, con la cual se vieron afectados 125.000 niños de 84 municipios de ese departamento. El top 3 culmina con las irregularidades halladas en un contrato suscrito en 2013 entre la Gobernación de Magdalena y la Fundación Servimás por 18.000 millones de pesos para garantizar el acceso de calidad al servicio educativo de 15.500 niños de todos los municipios del departamento. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que para justificar la inversión se presentaron documentos de supuestos contratos con docentes que nunca trabajaron, así como facturas falsas de insumos escolares y duplicidad en bases de datos. 3 personas fueron judicializadas por este fraude. En total, en estas investigaciones priorizadas, la defraudación se calcula en 89.700 millones de pesos, lo que equivale al 67,2% de los recursos destinados a 3.306 instituciones educativas del país por gratuidad educativa a través del Ministerio de Educación Nacional con el Sistema General de Participaciones. La próxima semana espere más resultados en Bolsillos de Cristal. Los grandes escándalos de corrupción afectan la calidad de vida en las comunidades y no pueden quedar en la impunidad. La Fiscalía permanentemente prepara a sus equipos de fiscales e investigadores para que puedan actuar con rapidez ante estas conductas. En la seccional Bogotá hay avances importantes en ese sentido. Este grupo es el encargado de investigar un carrusel de dádivas y sobornos entre particulares y funcionarios de todos los niveles para favorecer a una o varias empresas en la adjudicación de contratos millonarios de la salud, alimentos escolares, mantenimiento de infraestructuras o para la construcción de obras en la ciudad, entre otras modalidades. Los contratos están bien diseñados, siempre a la medida del proponente, elaborados con información especializada y detallada, proveniente de funcionarios que dentro de las entidades oferentes cobran por ella con tal de favorecer a adjudicatarios de manera irregular o ilícita. Nuestra unidad trabaja unos casos focalizados, complejos, de la ciudad de Bogotá. Tenemos un equipo de 6 fiscales especialistas en administración pública y una policía judicial conformada especialmente por 3 líneas: contadores públicos, ingenieros civiles y ingenieros de sistemas. A través de ese equipo interdisciplinario enfrentamos distintos asuntos relacionados con la contratación en temas de infraestructura, movilidad y salud en la ciudad de Bogotá. De otro lado, hablamos con el representante legal de la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital, entidad que resultó víctima en el proceso de contratación en el proyecto Tunjuelo Canoas para salvar al río Bogotá, calculado en un monto superior a los 259.000 millones de pesos. Según la argumentación de la Fiscalía y del Acueducto de Bogotá, se pactaron pagos ilícitos en más de 1.000 millones de pesos a diferentes funcionarios, entre ellos el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Se ha develado una problemática muy grande al interior de la entidad que durante muchísimos años ha sido agobiada precisamente por estas prácticas que han permitido la manipulación de procesos de selección objetiva y que le privan a la entidad pública de poder contratar al oferente más capacitado. En estos carruseles de pagos de coimas o prebendas aparecen por lo general falsos proponentes o varias empresas de un mismo conglomerado comercial con el propósito de hacerse
ilícitamente a estos contratos. El dinero fácil es la mentalidad que impera en muchos empresarios corruptos que impiden que empresarios honestos y con todos los requisitos legales sean beneficiados con las adjudicaciones. El tema de los anticipos, a pesar de que el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 de 2011, trata cada día de limitarlos a los contratistas, se sigue desafortunadamente presentando. Hay un contubernio peligroso entre servidores públicos y contratistas, en el marco de que hay una ley de que para contratar deben tener amigos en la administración, y desafortunadamente los servidores públicos del orden directivo y ejecutivo de las entidades oficiales, en muchos eventos los comités de evaluaciones y adjudicaciones de estas contrataciones grandes direccionan de antemano la adjudicación de estos contratos públicos. La Fiscalía, a través de los preacuerdos o principios de oportunidad, puede recuperar los dineros apropiados o que han afectado el presupuesto público en la medida que la ley lo establece para que los procesados lo cumplan y obtengan beneficios como descuentos de la pena. Llegamos a nuestra primera pausa. Javier, al regresar tendremos importantes consejos para identificar y actuar ante el acoso escolar. Atentos, padres de familia. Por ahora vamos con las noticias más destacadas. En palabras del fiscal, ya volvemos. La Fiscalía todas las semanas da más resultados en el caso de Odebrecht. Es la Fiscalía que en América Latina ha obtenido mayor número de judicializaciones en este caso de corrupción, a pesar de que Colombia es con México el país de América Latina en donde hubo menor número de coimas. Padres de familia y la comunidad educativa en general deben tomar atenta nota a las recomendaciones que compartiremos a continuación. Muy importantes, Carolina, porque nuestro informe tiene pautas para detectar y prevenir una conducta que afecta a niños y niñas. Es conocido popularmente como bullying, pero es un delito y se llama acoso escolar. Atentos. Escenas como esta o esta pueden ser comunes en los colegios, pero ojo, que no se trata de una broma o un juego, porque este niño o niña puede ser víctima de acoso escolar. Y el acoso escolar es toda conducta negativa, metódica y sistemática, es decir, que tiene una preparación previa de humillación, agresión física, verbal, psicológica, intimidación, de burla, que se presenta de manera constante en un contexto educativo. En Colombia no hablamos de bullying, sino de acoso escolar, que no es más que una forma de violencia en entornos académicos. No importa si se trata de violencia física, verbal o psicológica, esos actos contra una persona también pueden constituirse en delito. A través de la web se están cometiendo muchísimos delitos que iniciaron inicialmente como esa conducta reiterada de matoneo para finalmente ser un delito que sería objeto de reparación y sería objeto de intervención por parte de la Fiscalía General de la Nación. Violencia sexual, lesiones personales, homicidio en grado de tentativa, calumnia, injuria, hurto, discriminación. Son algunos de los delitos que puede cometer un estudiante en contra de otro durante un caso de acoso escolar. En 2012 en Colombia existían 149 casos de acoso escolar registrados. Para el 2013 pasaron a 571. Por ello, el Gobierno Nacional intervino creando la Ley 1920 que fomenta el buen trato y el respeto en los entornos escolares. A través del programa de prevención del delito Futuro Colombia, la Fiscalía se acerca a los entornos educativos, en donde la sana convivencia puede estar siendo afectada por este fenómeno. Lo que queremos evitar es que los chicos crucen esa línea muy delgadita que hay entre una broma, un chiste, a una comisión de delitos. El acoso escolar está constituido
no solamente en agresiones físicas, sino también verbales y psicológicas, como lo había mencionado, y eso puede caer en una conducta punible que está contenida en el Código Penal. La forma más eficaz para combatir el acoso escolar es estar informados, prevenir estos hechos, y para ello los docentes son parte fundamental en la detección y en la búsqueda de una resolución pacífica o de denunciar. De no hacerlo, también pueden estar vinculados a un proceso penal. Tienen la obligación de denunciar so pena que se vean sometidos a unas sanciones en los colegios que van desde la amonestación hasta la cancelación del permiso para funcionar. Burla, agresión, gritos, malas palabras, discriminación. Estas acciones negativas son acoso escolar. Y para prevenirlo o combatirlo, usted es parte fundamental. No sea un testigo pasivo. Puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con la Policía Nacional. Y si quiere que el programa de prevención del delito Futuro Colombia se haga presente en su colegio, escríbanos al correo futurocolombianc@fiscalia.gov.co. Vamos con nuestra segunda pausa. Pero antes, en nuestra sección Esto le interesa, conozca al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Cuál es su función y cuándo puede acudir a los diferentes servicios? Esto le interesa. ¿Sabe cómo actuar ante el eventual fallecimiento de una persona? ¿O qué debe hacer cuando es víctima del delito de lesiones personales? En cualquiera de los dos casos debe acudir a la Fiscalía o a Medicina Legal. Ponga mucha atención porque esto le interesa. Las muertes de algún familiar en la casa pueden obedecer a dos circunstancias grandes. Una persona, un familiar que venga con una enfermedad y muere a consecuencia de la enfermedad, pero tiene una historia clínica. En ese caso, la persona debe llamar al médico que la estaba atendiendo, comentarle sobre la muerte para que ellos le certifiquen la defunción. Respecto a las lesiones sufridas, primero denuncien la Fiscalía antes de una valoración en Medicina Legal. Esto le interesa. En principio, una persona que sufra lesiones personales, lo primero que debe hacer es poner en conocimiento el hecho a una autoridad judicial, a la Fiscalía, y después allí le van a dar una orden para que se dirija al Instituto de Medicina Legal. Ninguna persona puede ir al Instituto de Medicina Legal sin tener una orden de autoridad judicial. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Si tiene dudas sobre sus servicios, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 018 91 97 48 o desde su celular al número 122. Esto le interesa. En medio de un fleteo en la localidad de Kennedy, en Bogotá, uno de los asaltantes disparó contra la mascota de su víctima. Infortunadamente, el cachorro murió y la Dirección Seccional de Bogotá realizó la investigación y logró la judicialización del responsable. Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2018, cuando 3 personas de una misma familia retiraron 37 millones de pesos en una entidad bancaria de un centro comercial del barrio El Tintal. Ellos mismos toman precauciones y se dirigen a su vivienda en 2 vehículos. Al llegar al lugar, el segundo vehículo es obstaculizado por una camioneta de servicio público. Las 2 personas que llevaban el dinero internamente habían cambiado el dinero de maleta. Situación que no fue percatada por parte de la organización delincuencial. Al llegar a su casa, se bajan del primer vehículo y la mujer entra el bolso con el dinero hasta el segundo piso. El hombre mayor espera la llegada del segundo vehículo a la vivienda. 2 niños de 4 años de edad estaban dentro jugando con Chano, la mascota de la familia, un perro de raza criolla. Es allí donde de manera repentina y simultánea ingresa un ciudadano con una gorra y arma de fuego
Le dice a la víctima que le entregue la maleta con el dinero, a lo cual al principio esta presenta una resistencia, incluso tratando de cerrar la puerta. Es cuando le coloca el pie para que no se permitiese cerrar la puerta. En ese momento, Chano, el perro, al observar el forcejeo y que con el arma de fuego amenaza a la víctima y a los dos menores, salta. Es ahí cuando el delincuente le dispara en el cuello. La mascota pierde la vida inmediatamente. En ese momento, cuando se activa el arma de fuego, es cuando se bota la maleta, se bota un celular para que la persona se vaya, y es cuando se monta una motocicleta de alto cilindraje, emprende la huida junto con un vehículo de servicio público tipo camioneta blanca. Esta organización delincuencial no logró llevarse el botín, ya que la maleta que hurtaron solo tenía 246.000 pesos. Este caso fue conocido por un fiscal destacado para el delito de hurto en la modalidad de fleteo, quien con apoyo de la SIJIN logró el reconocimiento de este hombre en una rigurosa investigación. La Policía Judicial de la SIJIN logró la captura de José Miguel Vargas Mendoza la tarde del 21 de mayo del 2018 en vía pública del barrio Isla del Sol, en la localidad de Tunjuelito. Las respectivas audiencias preliminares se realizaron ante el juez 52 penal municipal con función de control de garantías, donde se formuló la imputación por 3 delitos. Un porte ilegal de armas de fuego, en concurso con un hurto calificado, inciso segundo de la violencia sobre las personas, y unas circunstancias de agravación punitiva del artículo 241 por ser realizado por 2 o más personas. Además, se le formuló imputación por el delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales agravado. Toda vez que ocasionó la muerte de un animal, un canino, y además de eso, también con unas circunstancias de agravación implícitas, tales como realizarlo al frente de menores de edad. La Fiscalía General de la Nación invita a todos los ciudadanos a tener precauciones a la hora de realizar transacciones con altas sumas de dinero. Utilizar los medios virtuales o tecnológicos. La tecnología nos brinda riesgos, garantías y facilidades. ¿Qué mejor que utilizar aquellos medios virtuales en los cuales podemos mover o hacer transferencias de carácter virtual? Las aplicaciones telefónicas, los portales de las entidades bancarias son herramientas fundamentales que debemos colocar para la protección de la vida y de nuestro patrimonio económico, que tanto esfuerzo nos da conseguirlo para nuestra propia subsistencia. La Fiscalía General de la Nación continuará combatiendo estas organizaciones en busca de contribuir con la seguridad de los ciudadanos. Medida de aseguramiento en la cárcel picaleña de Ibagué fue cobijado un joven gestor de paz de la alcaldía de esa ciudad como posible autor de la muerte de su compañero de trabajo después de agredirlo con arma blanca durante un altercado que sostuvieron, producto del mal comportamiento como integrantes de las barras bravas del equipo de fútbol tolimense. La Fiscalía judicializó a 3 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Richis, dedicada a engañar a usuarios de cajeros automáticos en varias ciudades del país, robarles las claves y cambiarles las tarjetas para desocuparles sus cuentas bancarias. Un juez los envió a la cárcel al conocer que estarían implicados en por lo menos 10 hurtos, con los cuales se apoderaron de 45 millones de pesos. Como presunto responsable del secuestro, abuso sexual y feminicidio de una menor de 11 años de edad en el municipio de Curitiba, Santander, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en contra de Alejandro Chaparro Galvis, alias Macuco. La víctima fue reportada como desaparecida el pasado 1 de junio y su cuerpo fue hallado al día siguiente en un predio rural de la misma población tras la captura del investigado. 2 niños fueron liberados por el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación durante un operativo en el departamento de Putumayo. De acuerdo con la investigación, grupos armados organizados los habrían retenido mediante engaños para reclutarlos. Sin embargo, un juez dejó en libertad a los detenidos por estos hechos, porque su captura no fue en flagrancia. Eran 6 sujetos reclutando menores, o sea, un crimen muy grave que tiene alrededor de 200 meses de pena, pero además atentando contra los niños, contra los jóvenes de nuestro país y alentando la guerra, incitando al delito, metidos en el negocio del narcotráfico, y fue un esfuerzo muy grande que se hizo para capturar a estos bandidos. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en esta nueva misión del programa institucional de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente.
Envíenos sus preguntas y sugerencias a nuestras redes sociales. Con gusto las responderemos. Los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la noche por el canal institucional con otro capítulo de Fiscalía para Todos TV. Nuestros programas los podrán encontrar en edición digital en la página web www.fiscalia.gov.co. Y los invitamos a escuchar los martes a las 2:30 de la tarde, Fiscalía para Todos Radio, en los diales de la Radio Nacional de Colombia en el país. Recuerden que esta es la Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente. Hasta entonces.